¿Alguna vez te han prometido una inversión con riesgo cero? Esa es la frase que todo el mundo quiere escuchar, pero te voy a decir la verdad desde el principio. En el mundo real, la inversión sin riesgo simplemente no existe. Sin embargo, en la teoría económica que se usa para mover grandes capitales, sí que tenemos un concepto que es el sol alrededor del cual gira todo este sistema. Es algo llamado la tasa libre de riesgos. Yo soy Alejandro Sales y hoy vamos a desgranar qué significa esto realmente para tu bolsillo en este 2026. No se trata de una curiosidad académica, es la base técnica que se usa para decidir si una casa, una acción o un negocio valen la pena o si no, estamos cayendo en una trampa. En este ecosistema financiero tan complejo que estamos viviendo, la idea de seguridad absoluta es una construcción teórica. Lo que sí existe son refugios como los bonos de las grandes potencias que usamos como referencia para empezar a medir todo lo demás. En este video vamos a analizar con mucho cuidado qué está pasando en Estados Unidos, en Europa y Asia y cómo es que la inflación y las nuevas reglas de los bancos centrales están empezando a hacer un cambio en lo que significa estar seguro. Si quieres entender cómo proteger tu patrimonio de los riesgos que nadie te cuenta, dale like a este video y suscríbete porque hoy vamos a analizar los engranajes de la seguridad financiera para que dejes de buscar promesas imposibles y por fin empieces a gestionar tu riesgo como un profesional. Así que venga, vamos con el intro. Para entender cómo proteger tu dinero, primero debemos entender cómo es que se miden los riesgos entre los profesionales. En ingeniería, para saber si algo es alto o bajo, necesitamos un punto de referencia a nivel cero. Pues en las finanzas ese punto se llama la tasa libre de riesgo. Imagínalo como el nivel del mar. Es el interés que te paga un gobierno, como por ejemplo el de Estados Unidos, por prestar tu dinero. Se dice que es libre de riesgo porque para que no te paguen tendrá que colapsar un país entero, algo que hoy en día el mercado considera que es prácticamente imposible. Seguramente ahora te estarás preguntando, ¿y por qué me interesa saber esto a mí? Bueno, porque este número es el que decide si cualquier otra inversión vale la pena. Existe un método de cálculo llamado CAMP, que son las siglas en inglés para el modelo de valoración de activos de capital. No te quedes con el nombre, quédate con la lógica de esto. Esto es una balanza. En el lado de la balanza tienes la seguridad del Estado, que es la tasa libre de riesgo, y en el otro lado tienes el riesgo de una empresa. Por ejemplo, si el Estado hoy te paga un 4% por hacer absolutamente nada y una empresa te ofrece el 5% para invertir en sus acciones, el CAMP nos dice que esta inversión es muy mala. ¿Pero por qué? Porque solo te está dando un 1% extra para jugar tu capital. Esa es la diferencia que se le conoce como prima de riesgo. Si el riesgo de que la empresa quiebre es alto, tú deberías exigir una prima muchísimo mayor, quizás de un 8 hasta un 10%. Si no te pagan ese extra, es mejor quedarte con el dinero a nivel del mar, que es con la seguridad que te ofrece el gobierno. Históricamente, el refugio más seguro del mundo son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Pero aquí es donde muchos inversores principiantes cometen el error que destruye sus ahorros: confundir la seguridad nominal con la seguridad real. Te lo explico un poco más sencillo para que lo entiendas con un ejemplo que es más eficiente. Imagínate que el banco te garantiza devolverte tus 1.000 euros o $1.000 más un 3% de interés a final de año. Eso es seguridad nominal. El contrato se cumple y a final de año tienes un 3% más. Pero si ese mismo año el precio del pan, la luz, la gasolina y lo demás sube un 5%, que es la inflación, aunque tengas más dinero en tu banco, y ahora podrás comprar menos cosas porque has perdido un 2% de tu riqueza de forma segura. Para esto se usa algo que es la ecuación de Fisher, que es simplemente una resta, que es el interés del banco menos la inflación es igual a tu ganancia real. Si el resultado es negativo, tu dinero se está evaporando en silencio mientras tú crees que estás seguro con tu dinero en el banco. La gran noticia es que para este año es que el escenario ha dado un giro total. Durante años, los bancos centrales ofrecían intereses casi al 0%, así que ahorrar en bonos era perder dinero garantizado frente a la inflación. Hoy, con los bonos a 10 años pagando más del 4% y una inflación bajando al 2.3%, por fin tenemos rendimientos reales y positivos con nuestro dinero en estos bonos. Esto significa que hoy puedes ganar casi un 2% de poder adquisitivo real sin tener que arriesgar tus activos en cosas peligrosas o estafas que prometen rentas imposibles. Por eso, entender dónde está el nivel cero o el nivel del mar hoy es la mejor herramienta que tienes para que no te engañen con inversiones que prometen muchísimo dinero, pero que no cubren ni siquiera el aumento de coste de vida. Ahora que sabemos que la seguridad absoluta simplemente no existe y que la inflación es nuestro principal enemigo,
la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde ponemos nuestro dinero para poder dormir tranquilos? Cuando yo analizo la estabilidad de una estructura, siempre miro los cimientos. Y en el mundo financiero de este 2026, esos cimientos son 3 grandes bloques: Estados Unidos, Europa y Asia. Empecemos por el pilar número 1, que lleva haciéndolo durante muchísimos años: Estados Unidos. A pesar de todo lo que escuchas en las noticias, los bonos del Tesoro de Estados Unidos sigue siendo el patrón oro de la seguridad. Imagínate que el gobierno de Estados Unidos es el inquilino más fiel del mundo. Él siempre te va a pagar. Y actualmente esos bonos ofrecen un rendimiento cercano al 4.2%. Lo interesante es que con la inflación bajando, por fin estamos en una zona neutral, donde estás recibiendo por fin una ganancia real sobre estos bonos. Pero, ¿qué hace esto que sea tan seguro? Pues aquí entra la Reserva Federal, o la famosa Fed, que es básicamente el banco central que controla el dólar. Ellos tienen herramientas con nombres muy complejos como la facilidad de repo, que no es más que una válvula de seguridad para asegurar que siempre haya dinero fluyendo y que los bancos simplemente no se queden secos. ¿Para qué significa esto? Bueno, que cuando compras una deuda de Estados Unidos, estás comprando un activo que es muy líquido y que está respaldado por uno de los gobiernos más grandes del mundo. Pero si nos cruzamos a este lado del charco, en Europa, el panorama cambia absolutamente. Aquí no hay un solo bloque, sino hay diferentes bloques de escaleras. En el peldaño más alto está Alemania con sus bonds. Son el refugio europeo por excelencia. Aunque Alemania está gastando muchísimo dinero en mejorar sus infraestructuras y defensa, su capacidad para pagar es incuestionable. Si buscas la máxima seguridad en euros, Alemania yo creo que es un buen sitio. Sin embargo, existen otros países como por ejemplo Francia, que enfrentan retos fiscales un poco mayores. Aunque sus bonos siguen siendo de alta calidad, el mercado les exige un poco más de intereses porque tienen muchísimo más deuda. Lo curioso es que Francia es que tienen un sistema de ahorro protegido por la ley que se conoce como el famoso Le Trip A, que garantiza un interés mínimo a los ciudadanos por encima de la inflación. Esto es una forma de seguridad por decreto. ¿Y qué pasa aquí en España? Bueno, aquí la seguridad para el pequeño inversor se ha canalizado mucho a través de los fondos garantizados. Seguramente has visto que grandes bancos y aseguradoras siempre ofrecen este tipo de productos donde ellos te aseguran por contrato que pase lo que pase en el mercado, siempre te devolverán el 100% de tu capital al cabo de unos años. Es una opción que es muy popular porque traslada el riesgo de la bolsa a la solvencia de una gran institución o de una gran aseguradora. Y finalmente miremos donde el sol nace, en Asia, donde el mapa está sufriendo un cambio estructural. Durante décadas, Japón fue un lugar muy extraño, donde los intereses eran cero o incluso negativos. Hoy eso ha terminado. Los bonos japoneses vuelven a pagar algo de intereses, convirtiéndose en una opción para poder diversificar. Pero, por el otro lado, China es el punto donde hay que tener muchísimo cuidado. Ellos tienen mucha deuda oculta en sus provincias y su sistema es mucho menos transparente que cualquier otro. Para un inversor que busca seguridad, China yo hoy siento que es más una apuesta que un gran refugio para poder consolidar tu dinero. En resumen de todo esto, hoy el mapa nos dice que el suelo más firme sigue siendo el dólar y el motor alemán, pero que en casa, por ejemplo aquí en España, tenemos herramientas de garantía que antes no eran rentables y que hoy en el 2026 vuelven a ser una opción inteligente para proteger nuestro patrimonio durante algún tiempo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el suelo firme existe, pero que la marea de la inflación siempre nos estará persiguiendo. Durante décadas, los inversores usaban una receta muy simple llamada la cartera 60-40. Ponían el 60% en acciones para generar dinero y el otro 40% en bonos del Estado para estar seguros. Se suponía que si las acciones bajaban, los bonos subían y te protegían, pero en los últimos años esa regla se rompió. A veces ambos caían a la vez. Te digo que el viejo diseño del escudo ya no aguanta los impactos de esta nueva economía y necesitamos una gran reconfiguración de esta cartera. Para este 2026, las grandes gestoras como BlackRock, que es una de las más grandes del mundo, proponen un modelo un poco más dinámico. No se trata de solo comprar, sino de cómo gestionas estas piezas. Aquí te explico estas nuevas capas que proponen a este escudo financiero para que lo entiendas sin tantas complicaciones y sea un poco más sencillo. Primero, hablamos de lo que los profesionales llaman la panza de la curva. Suena un poco extraño, pero es muy lógico. Imagínate que tú le prestas al Estado por 30 años a largo plazo o a 3 meses a corto, pues en el corto plazo te da poca rentabilidad y a largo plazo tienes mucho riesgo de que las cosas cambien. Pues la panza es el punto intermedio entre los 3 y los 7 años.
Es el tramo donde obtienes las mejores rentabilidades de equilibrio. Cobras un buen interés, pero no te expones a que un susto de inflación dentro de 10 años destruya tu inversión. Y esto encontrarás el equilibrio de fuerza ideal. El segundo es el oro. Yo sé que el oro es una inversión que no produce algo, pero es el seguro de vida en el sistema financiero. Cuando los gobiernos gastan demasiado dinero o hay tensiones geopolíticas, como es la actualidad, el oro brilla porque no depende de ninguna promesa de pago de ningún político. Es un activo que siempre ha estado ahí y en este 2026 sigue siendo el extintor de incendios por la excelencia de cualquier cartera hoy en día. El tercero es un invitado nuevo, el Bitcoin. Sé que esto suena un poco raro hablar de seguridad y Bitcoin en la misma frase, pero los analistas modernos lo ven como un activo no correlacionado. ¿Qué significa esto? Que se mueve por motivos distintos a la bolsa o a los bonos. Tener una parte pequeña, por muy pequeña que sea, ayuda a que tu cartera no dependa de un solo motor. Es como tener un sistema de emergencias independiente en caso de que lamentablemente tengas una emergencia. Y finalmente, si vas a invertir en empresas, hoy en día se está buscando algo llamado calidad o el factor quality. No busques las empresas que están de modas o que te prometen hacerte ricas el día de mañana. Busca empresas aburridas, las que venden electricidad, comida, medicina o servicios de defensas, porque estas son empresas que tienen montañas de dinero en efectivo en su caja y que, aunque la economía vaya mal, la gente seguirá necesitando estos productos porque tiene que comer y tiene que pagar luz en casa. Estos son los que mantienen tu patrimonio a salvo cuando vienen curvas muy graves. Incluso el dólar, que siempre había sido el rey, está dejando espacio a nuevas monedas. Por ejemplo, en este año 2026 estamos viendo que invertir en empresas de Japón o Europa también es una forma de protegerse para no tener todos los huevos en la misma cesta de Wall Street. Además de que, extrañamente, este año Europa va mejor que Estados Unidos. En definitiva, construir una cartera hoy no es elegir entre riesgo o seguridad y diseñar un sistema con diferentes capas que se protegen entre sí. No busques una jugada perfecta, busca la estructura que te permita dormir tranquilo a ti y a tu familia, pase lo que pase en el mundo. Llegamos al punto más crítico de este análisis. Sé que puedes diseñar el sistema más seguro del mundo, pero si lamentablemente la pieza que estás usando y que mantiene tu columna es falsa, todo se vendrá abajo. En las finanzas, el riesgo más peligroso no es que la bolsa baje un 20, un 30, 40%. El riesgo real es confiar tu dinero a quien no debes. Y aquí es donde aparece algo que nunca nadie hable, el enemigo invisible llamado el fraude financiero. Seguramente has visto anuncios en todas las redes sociales o simplemente te ha llegado un WhatsApp prometiéndote una rentabilidad del 2, 3, 4 y hasta el 15% mensual sin riesgos. Después de todo lo que hemos hablado hoy sobre el nivel del mar y la tasa del Estado, sabes que eso es matemáticamente imposible. Por ejemplo, aquí en España, la CNMV, que es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que lo más seguro es que en tu país exista una y que sepas que investigarla, es muy clara lo que te dice. Si te prometen una rentabilidad de alto riesgo, te están intentando estafar. Para proteger, debes aplicar lo que yo siempre hago y que denomino el protocolo de verificación. Antes de soltar cualquier centavo, siempre sigo estos 3 pasos que son innegociables en mis inversiones. Primero, verifico el riesgo. No importa lo profesional que parezca la web o lo amable que sea el asesor. Yo entro a la página de la CNMV o al del Banco de España y compruebo que esa entidad tenga licencia para operar. Porque si no existe aquí, no existe protección legal. Estás entregando tu dinero a algo que se llama chiringuito financiero, que se le conoce a las entidades piratas que operan fuera de la ley aquí en España. Segundo, identifica la presión psicológica. Los estafadores son expertos en manipulación emocional. Te dirán que es una oportunidad única, que se acaba hoy, o que tienes que entrar sí o sí ya. Un profesional, créemelo, de la inversión nunca te va a meter prisa. En el mundo de las inversiones serias, las decisiones se toman con la cabeza fría, analizando los datos y siempre se hacen sin ningún tipo de presión. Tercer paso que yo sigo, la documentación por escrito. Si no te envían un contrato claro, donde se detallen los riesgos y las comisiones, huye, porque los estafadores suelen evitar el papel porque dejan rastros. A inicio de este año, del 2026, también hemos visto una oleada de clones de páginas web de empresas legítimas como por ejemplo Allianz o Avenue Capital. Lo hacen para engañarte. También hemos hablado de plataformas como AlphaSure o IceGrid que ya han sido señaladas por los reguladores europeos como plataformas fraudulentas. En definitiva, para este año 2026, que es por primera vez en mucho tiempo, vuelve a haber buenas noticias para el ahorro seguro. La tasa que paga el Estado por fin vuelve a ser atractiva y hay rendimientos reales positivos y tenemos herramientas que por fin han vuelto para defendernos de la inflación.
Recuerda, siempre la seguridad absoluta no es comprar, sino es gestionar. No busques un atajo mágico, busca entender cómo funcionan. La verdadera libertad financiera no es no tener riesgos, es no saber exactamente qué estás asumiendo. Es también estar perdido y no tener ningún plan. Si aplicas esta mentalidad a ti y a tu dinero, ya habrás ganado la batalla más importante, la seguridad y poder dormir tranquilamente sabiendo que estás invirtiendo bien tu dinero. Tras este análisis exhaustivo, la conclusión es clara. La inversión sin riesgo no es un destino donde te sientas a esperar, es un proceso de vigilancia constante. Y en este 2026 hemos recuperado algo que dábamos por perdido. La tasa libre de riesgo por fin vuelve a tener sentido. Por primera vez en una década, prestarle dinero a potencias como Estados Unidos o Alemania no es perder poder adquisitivo, sino que ofrece rendimientos reales positivos. El bono de Estados Unidos al 4,2% se ha consolidado como el nuevo suelo firme sobre el que debemos construir cualquier estrategia seria para empezar a preservar nuestro capital. Sin embargo, te advierto, no te relajes con la seguridad nominal. Que te devuelvan tu dinero no sirve de nada si ese dinero compra menos de lo que puedes comprar el día de hoy. La inflación sigue siendo el enemigo silencioso y eso nos obliga a mirar más allá de la cuenta de ahorro tradicional. Instrumentos como los bonos protegidos, que son los TIPS, o los sistemas de ahorro regulado que hemos visto aquí en Europa, son piezas esenciales para asegurar que nuestro patrimonio crezca por encima del coste de vida. Y recuerda, si volvemos a mirar el mapa global, la resiliencia es la palabra clave de este año. Japón ha despertado de su letargo de intereses cero y China nos obliga a ser un poco más cautelosos que nunca con tanta deuda que tiene. El mundo ha cambiado y la diversificación hoy en día ya es una opción, sino es una necesidad que tienes que tener sí o sí en tu cartera. Pero la lección más importante de hoy es que la mejor defensa no es un algoritmo ni una inteligencia artificial mágica, es el cumplimiento de la regla. En un mercado saturado de promesas, la única garantía real es la solvencia de los gobiernos, la disciplina de los bancos centrales y sobre todo tu capacidad de verificar que nadie esté operando fuera de la ley en donde inviertes tu dinero. La seguridad no se encuentra en una fórmula secreta, sino en la cautela informada de por dónde vamos empezando a invertir y desarrollar nuestro dinero. Y llegados al final, pero esto es solo el principio de tu camino hacia una inversión más inteligente. Recuerda, yo soy Alejandro Rosales y mi objetivo es que dejes de ver las finanzas como un agujero negro y empieces a verlas como un sistema que puedes entender y dominar. Si este análisis técnico te ha ayudado a despejar dudas, te pido que te suscribas a este canal y que le des a la campanita. Aquí, recuerda, no estamos buscando un pelotazo del día, sino que estamos buscando construir un patrimonio sólido y real para nosotros y para nuestras siguientes generaciones. Ahora me interesa escucharte a ti, porque la comunidad es nuestra mejor herramienta de aprendizaje. Déjame un comentario acá abajo donde me hayas dicho si has tenido una experiencia con estas plataformas que te prometen cero riesgo o cuál es tu refugio favorito para este 2026. Compartir tu experiencia puede evitar que otra gente de la comunidad caiga en una trampa o que simplemente nos pueda dar una nueva perspectiva sobre el mercado de hoy en día. Y si crees que esta información puede proteger a tu bolsillo de un amigo o de un familiar, compártele este video. Cuanto más seamos analizando los engranajes del sistema, más difícil será que nos engañen. Gracias por tu tiempo y por tu confianza. Nos vemos en el próximo análisis para seguir invirtiendo con cabeza. Hasta el próximo video. Chao.